Un saludo muy especial a todos los que están en sintonía de Advenimiento TV y Radio Advenimiento, como también por el internet. A todos les decimos bienvenidos, bienvenidas al estudio de la lección que en este día viernes traemos a manera de resumen. Ha sido una lección bastante interesante porque hemos visto cómo el Evangelio aparece en el Antiguo Testamento como la solución al problema del pecado. Hemos visto la importancia que tiene de estudiar, hermanos, el Antiguo Testamento, porque allí aparece la promesa, como también de el plan de salvación. Bueno, después de haber estado nosotros esta semana, día por día, analizando el tema, voy a hacer ahora el resumen con los jóvenes Emily Dimas y Gabriel Sánchez. Así que, Emily, bienvenida. Sí, gracias, pastor. Es un placer estar una vez más para dar la lección y espero que todo esto sea de bendición para los que nos miran y para nosotros también. Amén. Gabriel. Bueno, hermanos, una semana ya hasta a punto de terminar. Llegamos un día viernes y quiero desearles pues un feliz día de preparación y de una sola vez también un feliz sábado. Qué alegría poder llegar a este día santo y poder reunirnos juntos en la iglesia. A lo mejor hay muchos que el miércoles no van, pero el sábado llegan y ahí podemos verlos. Y qué bonito es poder reunirnos todos juntos en la casa de Dios y saber que todos ustedes pues y cada uno estuvo con bien, que Dios los protegió. Así que un saludo, hermanos, qué bendición haber terminado esta semana y haber llegado pues al final de esta lección también. Recuerden que mañana es un día muy especial para visitar también la iglesia Advenimiento del Séptimo Día en sus diferentes localidades, en el área de San Antonio, en el área de Houston, en el área ahora de Shepherd, aquí donde estamos transmitiendo, aquí en este mismo lugar donde estamos sentados, aquí es la iglesia de Shepherd y estamos invitando a los que viven en el área de Cold Spring, New Caney, Conroe, Cleveland, Livingston y otros pueblos del área cercanos. Estamos invitándoles para que vengan a congregarse mañana aquí en Shepherd. También estamos invitándoles para que visiten la iglesia central en Irving, Texas. Desde ya estamos diciéndoles bienvenidos a todos los que asistan a cualquiera de estas congregaciones. En Corsicana y en Fairfield tenemos también filiales que se congregan el día de mañana. Hermanos y hermanas, cuánto les agradecemos el que ustedes no nos hayan dejado solos durante la semana y de diferentes partes se hicieron presentes con los aportes para que este ministerio siga predicando 24/7 por canales de televisión y radio, como también atendiendo a los enfermos gratis en este centro de estilo de vida. Gracias a todos los que colocaron aquí diezmos, ofrendas y donaciones especiales. Este día no es la excepción para decirles que lo sigan haciendo, que lo hagan nuevamente, pues en la pantalla aparecen las maneras de cómo lo pueden hacer. Si desean detalles, llamen al 214-881-4029 o al WhatsApp más 1-214-881-4029 y su servidor le va a contestar para recibirle, si usted desea diezmos, ofrendas y donaciones, a través de su tarjeta de débito o crédito, o para darle datos de cómo enviarlos por correo, en cheque o money order, darle la dirección o el número de la cuenta de banco o las otras maneras como son la de PayPal y también cómo enviarlo del extranjero. Recuerde que por la aplicación Cele, utilizando el número 214-881-4029, usted puede enviar también. Gracias a todos los que hoy también se hagan presentes para que el ministerio tenga los recursos y no pare de hacer esta obra tan grande que ya le he dicho en la semana en qué consiste. Y de vez en cuando pues hago referencia a los grandes proyectos misioneros que tenemos para que ustedes puedan ver la necesidad de aportar siempre a la causa de Dios en este ministerio. Ya se está acercando el día santo del Señor
Y la Iglesia Advenimiento del Séptimo Día de la ciudad de Fort Worth se complace en invitar a todos nuestros televidentes y radioyentes que viven en Fort Worth y sus alrededores a que vengan y adoren a Dios con nosotros todos los sábados en la siguiente dirección: 4625 Wichita Street, Fort Worth, Texas 76119. Su servidor estará predicando este próximo sábado 4 de febrero. Desde las 9 de la mañana en adelante, la iglesia estará abierta para el primer servicio, que es el estudio de la lección de la escuela sabática. Y luego su servidor, a eso de las 11, que predicará el mensaje del Señor para nuestras vidas. Y cómo me gustaría que los que vivan en el área de Fort Worth y todas las ciudades vecinas aceptaran la invitación que les hacemos en el nombre del Señor para venir y glorificar juntos el nombre de nuestro Dios. Recuerden la dirección: 4625 Wichita Street, Fort Worth, Texas 76119. Les esperamos. Vamos a orar para hacer el resumen de la lección este día. Voy a pedir aquí a Gabriel que haga la oración. Amante Padre que estás en los cielos, gracias Señor te damos porque si no hubiera sido por ti, pues no hubiéramos llegado un día viernes. Una semana en la cual quizás hubieron muchas pruebas, dificultades, pero hasta aquí Señor tú nos cuidaste y nos has ayudado. Así que ahora Señor que hemos de realizar este resumen, que podamos Señor con tu ayuda y el Espíritu Santo tocar esos puntos que son bien importantes, pues referentes a cada una de las lecciones de esta semana. Así que ayúdanos Señor, que tu Santo Espíritu nos dirija y que no sean palabras nuestras, sino que sean tuyas, enviadas pues para transmitirlas Señor. En tus manos nos encomendamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Voy a dejar, hermanos, que Emily sea la primera en compartirnos lo que ella considera más importante de esta lección. Adelante, Emily. Sí, lo que a mí más me impactó del día domingo es cómo los principios de la historia bíblica también se pueden aplicar a nuestro tiempo y en estos tiempos modernos, en los días que nosotros vivimos hoy. Y quisiera que me acompañaran a leer a Romanos 15:4. 15:4 dice: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Y también quisiera leer el párrafo de la pregunta A. Quisiera leerlo rapidito porque pienso que aplica muy bien al versículo. Dice: la obra de Dios en la tierra presenta siglo tras siglo sorprendente analogía en cada gran movimiento de reforma o religioso. Los principios que rigen el trato de Dios con los hombres son siempre los mismos. Los movimientos importantes de hogaño concuerdan con los de antaño, y la experiencia de la Iglesia en tiempos que fueron encierra lecciones de gran valor para los nuestros. El conflicto de los siglos, página 343. Al nosotros estudiar la Biblia podemos ver los errores que cometió el pueblo de Israel en el pasado y nosotros podemos aprender de ellos. Cuando vemos el Antiguo y el Nuevo Testamento está lleno de lecciones que nosotros hoy en día como pueblo de Israel moderno podemos aprender para no cometer los mismos errores. Y había una frase que un filósofo y escritor dijo que me gusta mucho, que dice: aquellos que no pueden recordar el pasado están condenados a repetirlo. Y si nosotros pues no estudiamos la Biblia, no estudiamos la historia del pueblo de Dios, pues vamos a volver a repetirlo. Y hoy en día vemos que el pueblo de Dios cada día menos estudia su palabra, cada día está olvidando, y vemos que los mismos errores se están empezando a repetir hoy en días modernos. Así que es importante que nosotros leamos, y muchas veces, quizás especialmente las personas jóvenes, piensan que lo que está escrito en la Biblia solo aplicaba para el pasado, que no aplica en estos tiempos modernos, pero no es así. Esos mismos principios de la historia bíblica todavía son relevantes para nosotros hoy en día. Interesante punto el que ha destacado Emily. Creo que Gabriel también tiene el suyo. Sí, con referente a la lección del día lunes, si nos recordamos,
La lección estaba hablando acerca de la perfección de la creación. Y de ahí leíamos un poco, pues, desde el principio, en el libro de Génesis. Y vemos que el Señor, pues, creó al hombre a su imagen y semejanza. A imagen de Dios los creó, varón y hembra. Pero vemos ahí que por el pecado que se realizó, que se cometió, pues esa imagen y semejanza y ese carácter que el hombre tenía de Dios se perdió. Entró el pecado y la muerte pues también. Entonces, pero hay algo muy importante que a mí me llamó mucho la atención, y es lo que nos dice Génesis capítulo 2, versículos 16 al 17. Si bien está ahí, más que claro, no lo puede estar, es que aquí se está presentando un mandato, una orden que el Señor les estaba dando a Adán y Eva. Y vemos ahí en los versículos 16 y 17 del capítulo 2 que dice lo siguiente: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces, ¿qué era lo que el Señor estaba requiriendo de ellos al decirles estas palabras? Obviamente dice aquí que era un mandato, porque el Señor mandó a ellos que no comieran de ese árbol. Ellos tenían que obedecer la palabra de Dios, el mandato que Él había hecho. Ahora el Señor viene y nos dice a nosotros: hijo mío, obedece mi palabra, guarda mis mandamientos. Entonces, miren qué importante lo que dice el Espíritu Profecía, y esa cita fue la que me impactó y me llamó la atención. Al obedecer la ley de Dios, el hombre queda rodeado de un muro que lo protege del mal. Quien derriba en un punto esta muralla edificada por Dios, destruye la fuerza de ella para protegerlo, porque abre un camino por donde puede entrar el enemigo para destruir y arruinar. Al osar despreciar la voluntad de Dios en un punto, nuestros primeros padres abrieron las puertas a las desgracias que inundaron el mundo. Toda persona que siga su ejemplo cosechará resultados parecidos. El amor de Dios es la base de todo precepto de su ley, y el que se aparte del mandamiento labra su propia desdicha y su ruina. Qué maravilloso es acercarnos a Dios y obedecerlo a Él y ponerlo en primer lugar. Nadie quiere cargar sobre su vida una desdicha o crear su propia ruina, sino que todos queremos construir algo en lo que Dios esté presente todo el tiempo. O sea, construir nuestra vida y ponerla en la roca que es Cristo Jesús. También, hermanos, quiero destacar este punto, y es el propósito de la venida de Jesús a este mundo en relación con el problema del pecado. Mateo 1:21 dice: y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ese fue el propósito del Señor al venir a este mundo: salvarnos de nuestros pecados, salvarnos de la culpabilidad del pecado por medio de la obra que realizó en la cruz, salvarnos también, hermanos, del dominio del pecado por medio del Espíritu de su gracia, y salvarnos también, hermanos, de la ira venidera, porque al salvarnos del pecado nos salva de la ira venidera, o sea, de la maldición que caerá en este mundo a los pecadores, como es la muerte eterna. El Señor es el capitán de nuestra salvación. El Señor hizo una gran obra por nosotros al venir a buscarnos, porque estábamos perdidos. El don de profecía dice que Jesús murió para salvar a su pueblo de sus pecados, y la redención en Cristo significa cesar de transgredir la ley de Dios y liberarse de todo pecado. ¿Por qué, hermanos? Porque eso es justamente pecado. La transgresión a la ley de Dios es la definición del pecado.
Ningún corazón, dice, que está agitado de enemistad contra la ley de Dios, está en armonía con Cristo, quien sufrió en el Calvario para vindicar y exaltar la ley delante del universo. Así que, hermanos y hermanas, en Jesús tenemos nosotros la esperanza bendita de la salvación. En Jesús nosotros tenemos el Evangelio hecho realidad. En Jesús nosotros tenemos al amigo maravilloso que vino a salvar a su pueblo de la transgresión de la ley, que es lamentablemente la causa de tanta desgracia y de que el pecado, hermanos, haya abundado. Pero, como dice Pablo, cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Así que, hermano, hermana, yo le invito a usted a que crea en Jesucristo, a que le reciba ahora como su Salvador, a que acepte, hermanos, tan grande regalo que ha hecho posible para usted, pues su propósito al venir fue para salvarlo a usted. ¿Qué más encontraste, Emily, de interesante? Sí, en el día miércoles a mí me gusta mucho cómo Abraham demuestra su fe mediante sus acciones. Y si leemos en Génesis 22 y leemos el versículo 16, dice, y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo. Y leemos también el 17, dice, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. A mí me gusta mucho cómo Abraham se le presentó esta prueba, y aquí en el comentario bíblico adventista dice que la prueba de Abraham fue la más rigurosa que pudiera haberle sobrevenido a un ser humano. Él tenía que sacrificar a su hijo sin en realidad saber por qué, solo porque el Señor se lo había pedido. Pero él no cuestionó, aunque le pesaba, él lo hizo, él estaba dispuesto a hacerlo, y por eso él nos dejó ese gran ejemplo en la Biblia, ¿verdad? Nos dio esa lección de que a través de los siglos está la fe de Abraham. Y dice que Abraham creyó a Dios. ¿Y cómo sabemos que creyó? Sus obras comprobaron el carácter de su fe, y su fe le fue contada por justicia. So, ahí podemos ver que Abraham no solo decía que tenía fe, sino que sus acciones demostraban su fe. Y así nosotros muchas veces tenemos pruebas en nuestra vida y no entendemos por qué, pero nada más nos queda tener esa fe y esa confianza en Dios de que Él lleva todo a su manera y Él tiene el control de todo, y como Abraham solo tenemos que confiar y estar dispuestos a obedecer su palabra. Amén. Para cerrar, Gabriel, ¿qué te parece si nos compartes tu último punto? Sí, en la lección del día jueves, muy interesante, porque vemos que antes de que el Señor proclamara pues los 10 mandamientos en el monte Sinaí y estas tablas le fueran dadas a Moisés, todavía no estaba escrita en las tablas que debían de guardar un día sábado. Y vemos que, sin embargo, el pueblo de Israel sabía que debían de guardar el sábado, porque el Señor les decía pues que deberían de preparar el doble y recoger el doble. Entonces vemos que qué importante es, cuál es la relación que nosotros debemos de tener con la ley de Dios. Y quiero leer lo que nos dice acá en el libro de Deuteronomios capítulo 6, versículos 1 y 2. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase. Y eso es lo que debemos nosotros hacer, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Entonces, ¿cuál es la relación que nosotros debemos de tener? Poner en práctica los 10 mandamientos en nuestra vida, obedecerlos. Y dice el Señor que va a prolongar nuestros días aquí en la tierra. Amén. Pues, ¿qué les parece si oramos, hermanos, para que apreciemos el Evangelio que, relacionado con la ley, relacionado con el pecado, viene, hermanos, para hacer la solución
a las transgresiones nuestras, al pecado cometido, y cómo en el Antiguo Testamento se ve de que esto aparece. Yo creo que es un buen momento para orar y darle gracias al Señor por habernos instruido y también de comprometernos para perseverar en el Evangelio, absteniéndonos, hermanos, de pecar y de pisotear la santa ley de Dios. Vamos a orar. Gracias, Padre, te damos por habernos instruido esta semana en relación al Evangelio, la ley y el pecado. Cómo este Evangelio ha venido a ser para nosotros la solución, la esperanza de salvación. Te pedimos que podamos perseverar en este Evangelio. Te pedimos que no perseveremos en el pecado, no transijamos con el pecado, no lo acariciemos, no violemos tu santa ley, porque eso es prácticamente ponernos en una condición peligrosa. Señor, nos entregamos a ti y te rogamos nos ayudes para que de tu santo evangelio nosotros no nos alejemos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.